¿Cómo es posible que una orden de monjes mendicantes que hicieron voto de pobreza se convirtieran en los arquitectos y administradores de la maquinaria de confiscación de bienes más vasta y despiadada de la historia europea? ¿Y por qué en los archivos vaticanos, entre los protocolos de interrogatorios, se encuentran a veces argumentos de inquisidores dominicos que son, en su lógica retorcida, casi indistinguibles de las herejías que pretendían erradicar? La historia de los caballeros oscuros de la doctrina no comienza con la riqueza o el poder, sino con el fuego, la sangre y el fracaso de la palabra. A principios del siglo XIII, el sur de Francia, el próspero Languedoc, ardía con una fe que Roma consideraba un cáncer. El catarismo, una creencia que veía el mundo material como una creación del mal y el espíritu como una partícula de luz divina atrapada en la carne, se había extendido como la pólvora. Para los cátaros, la Iglesia de Roma, con sus papas opulentos, sus obispos guerreros y sus vastas propiedades terrenales, no era la casa de Dios, sino la más grandiosa obra de Satanás en la tierra. Un desafío así no podía ser tolerado. El Papa Inocencio III intentó primero la persuasión. Envió a sus legados, pero sus sermones eran recibidos con burlas. Sus carrozas doradas y sus séquitos lujosos solo confirmaban la propaganda cátara sobre la corrupción de Roma. Fue entonces cuando un predicador castellano, Domingo de Guzmán, propuso un método radicalmente diferente. Él y sus pocos seguidores viajarían a pie, descalzos, sin dinero, viviendo de la caridad. Combatirían la herejía no con la pompa, sino con la pobreza apostólica, no con la autoridad, sino con un intelecto afilado como una navaja. Durante casi una década, Domingo debatió con los perfectos cátaros en plazas públicas, en granjas y en castillos. Eran batallas verbales feroces, duelos de teología y lógica que a menudo terminaban en punto muerto, y a veces en peleas a cuchillo al caer la noche. Domingo era brillante, ascético, incansable, pero fracasó. La herejía estaba demasiado arraigada. Comprendió una verdad terrible. La fe, cuando se convierte en identidad, no puede ser extirpada con meras palabras. La palabra necesita una espada que la respalde. 1209, la cruzada albigense se desató sobre el Languedoc, un ejército de varones del norte de Francia, atraídos por la promesa del perdón de sus pecados, y más importante aún, de las ricas tierras de los herejes, descendió como una plaga. La guerra fue de una brutalidad inaudita. Ciudades enteras fueron masacradas. Es en este crisol de violencia sagrada donde nace la orden de predicadores, los dominicos. Domingo comprendió que después de que los soldados se marcharan, la herejía volvería a brotar. Se necesitaba una fuerza de ocupación espiritual, una policía ideológica permanente. Sus seguidores ya no serían solo predicadores itinerantes. Se convertirían en una orden monástica, pero de un tipo nuevo y peligroso. A diferencia de los benedictinos o cistercienses, atados a sus monasterios rurales, los dominicos establecerían sus conventos en el corazón de las ciudades, junto a las nuevas y vibrantes universidades. Su misión era doble: predicar la ortodoxia y cazar la heterodoxia. Su arma principal no sería la espada, sino el conocimiento. Eran la infantería de élite intelectual de la Iglesia. Mientras los cruzados quemaban castillos, los primeros dominicos tejían una red de inteligencia. Recopilaban nombres, escuchaban rumores, registraban genealogías. Crearon el prototipo del archivo inquisitorial antes de que la propia Inquisición existiera formalmente. Se dieron cuenta de que para derrotar al enemigo, primero debían entenderlo, cartografiarlo, conocer sus debilidades. La violencia de la guerra les enseñó que el miedo era una herramienta de conversión mucho más rápida que la teología. Un hereje muerto no puede propagar sus ideas, pero un hereje aterrorizado y humillado públicamente puede convertirse en un poderoso ejemplo para miles. El diablo le prometió al hombre el conocimiento, y los dominicos demostraron que cualquier conocimiento, excepto el suyo, lleva directamente al diablo. Domingo de Guzmán, el hombre que empezó imitando la pobreza de Cristo,
terminó sentando las bases de una organización que ejercería un poder terrenal absoluto. Observó la sangre derramada por los cruzados y vio una oportunidad. La fuerza bruta era útil, pero ineficiente. Se necesitaba un sistema, un método que transformara la sospecha en certeza, la acusación en prueba y la resistencia en una confesión de culpabilidad. Cuando la palabra de Dios no basta, se necesita la espada de Dios. Los dominicos se ofrecieron a ser ambas cosas. El Papa Gregorio IX, observando el caos persistente en Europa, buscaba desesperadamente un arma así, un instrumento de precisión quirúrgica para extirpar la herejía sin destruir reinos enteros en el proceso. Necesitaba un cuerpo de hombres que no debieran lealtad a ningún rey o señor local, solo a Roma. Hombres educados, disciplinados y, sobre todo, incorruptibles en su celo. Los encontró esperando, listos, en las filas de la recién fundada Orden de Predicadores. ¿Pero qué impulsaba realmente a Domingo de Guzmán? ¿Era un santo idealista que simplemente perdió el control de su creación? ¿O un genio calculador que sabía exactamente qué monstruo estaba desatando sobre el mundo? Dejen su opinión en los comentarios. Los dominicos se convirtieron en esa arma perfecta que el Papa Gregorio IX anhelaba. Con su rigurosa formación universitaria en teología y derecho canónico, su disciplina casi militar y una devoción fanática a la Santa Sede eran los candidatos ideales para una tarea que requería tanto la agudeza de un jurista como la crueldad de un verdugo. En la década de 1230, una serie de bulas papales, empezando con Excommunicamus et Anathematisamus, arrancó la responsabilidad de perseguir la herejía de las manos de los obispos locales, a menudo negligentes, corruptos o demasiado ligados a los poderes seculares de su región, y la depositó directamente en las manos de inquisidores papales. La mayoría de estos nuevos jueces de la fe, estos cazadores de almas, llevaban el hábito blanco y la capa negra de la Orden de Predicadores. Se les otorgó un poder aterrador, casi sin precedentes. Un inquisidor dominico no respondía ante el obispo local, ni ante el rey. Su única autoridad era el Papa en Roma. Esto los convertía en agentes supranacionales, una especie de servicio secreto pontificio con licencia para investigar, juzgar y sentenciar en cualquier rincón de la cristiandad. El mecanismo que crearon fue una obra maestra de la tiranía burocrática. El Tribunal de la Inquisición operaba bajo un principio revolucionario y letal, el secretismo absoluto. Un acusado era arrestado sin saber quién lo había denunciado. Los nombres de los testigos se mantenían en secreto, eliminando cualquier posibilidad de defensa efectiva. De hecho, el concepto mismo de defensa fue abolido. Al acusado no se le permitía tener un abogado, porque, según la lógica retorcida de los inquisidores, solicitar un abogado era en sí mismo una admisión tácita de culpabilidad. ¿Por qué un inocente necesitaría defenderse? El silencio era interpretado como obstinación, la negación como una mentira herética. El inquisidor era a la vez investigador, fiscal y juez. El proceso no buscaba la verdad, sino la confesión. Era un sistema diseñado no para absolver a los inocentes, sino para quebrar la voluntad de los culpables, y la culpabilidad se presumía desde el momento del arresto. El terror, para ser verdaderamente eficaz, no puede ser improvisado, debe ser codificado. En 1231, el Papa Gregorio IX autorizó el uso limitado de la tortura para obtener confesiones, una práctica que los dominicos perfeccionarían hasta convertirla en una ciencia exacta. Figuras como Conrado de Marburgo en Alemania o el infame Robert Le Bougre, él mismo un hereje converso, en Francia, desataron reinados de terror. No realizaban juicios, llevaban a cabo purgas. Llegaban a una ciudad, anunciaban un tiempo de gracia, durante el cual los herejes podían confesar a cambio de penas más leves, y luego comenzaba la caza. Cualquiera que fuera denunciado era arrastrado a interrogatorios que podían durar días, semanas, a menudo en medio de la noche, jugando con la privación del sueño y el aislamiento. El objetivo era despojar al acusado de toda certeza, de toda conexión con el mundo exterior,
hasta que su única realidad fuera la voz del inquisidor y el miedo a los instrumentos del torturador. Los métodos de Robert Le Bougre eran tan extremos que incluso el Papa se vio obligado a intervenir, pero el precedente ya estaba sentado. Regiones enteras de Alemania y Francia fueron sumidas en una paranoia colectiva. Nadie estaba a salvo. Una rencilla personal, una disputa por tierras, la envidia de un vecino, todo podía convertirse en una denuncia anónima ante el tribunal dominico. Los perros del Señor, los dominicanes, como se les empezó a llamar en un juego de palabras con su nombre, se habían soltado de la correa. Su lema era alabar, bendecir, predicar, pero pronto se añadió un cuarto verbo no oficial: castigar. Estaban construyendo un sistema donde la única salvación posible pasaba por la sumisión total y la delación de otros. ¿Qué es más aterrador, la llama de la hoguera o la palabra que conduce a ella? La palabra de un inquisidor, respaldada por la autoridad de Dios y la amenaza de un dolor insoportable, tenía el poder de reescribir la realidad, de convertir a un pío creyente en un demonio a los ojos de su propia comunidad. El sistema era brutalmente eficaz, pero también caótico. Cada inquisidor aplicaba sus propios métodos, sus propias intuiciones sádicas. Para que la máquina de terror se convirtiera en un imperio duradero, necesitaba un manual de instrucciones, una guía que pudiera ser estudiada, replicada y perfeccionada por generaciones de jóvenes dominicos. Necesitaba codificar el arte de quebrar el alma humana. El terror, cuando se sistematiza, se vuelve infinitamente más peligroso que la violencia espontánea. El genio oscuro de los dominicos no residió solo en su celo, sino en su capacidad para transformar la caza de herejes en una ciencia metódica y replicable. Comprendieron que para que la Inquisición fuera una institución permanente y universal, sus agentes no podían depender de la inspiración o la crueldad individual. Necesitaban un manual, un libro de texto sobre el arte de la erradicación ideológica. Y lo escribieron, varios, de hecho. Estos libros no eran meros tratados teológicos, eran guías prácticas, manuales de campo para el verdugo intelectual. El más influyente de la primera época fue la Practica Inquisitionis Heretice Pravitatis, o Práctica del Oficio de la Inquisición, compilado alrededor de 1324 por el inquisidor dominico de Toulouse, Bernard Guy. Guy no era un sádico de mente simple, era un administrador meticuloso, un burócrata del dolor, un hombre que durante casi 2 décadas dirigió la Inquisición en una de las zonas más heréticas de Europa y sentenció a más de 900 personas. Su libro es un escalofriante monumento a la lógica perversa. En sus páginas, Guy clasifica las diferentes sectas heréticas, cátaros, valdenses, beguinos, con la precisión de un entomólogo. Describe sus creencias, sus rituales secretos y, lo más importante, sus debilidades psicológicas. El manual es una clase magistral sobre técnicas de interrogatorio. Guy aconseja al inquisidor mostrarse a veces amable y paternal, ofreciendo una falsa esperanza de clemencia para ablandar al acusado. Otras veces debe ser implacable, gritando, amenazando, recordando al prisionero la agonía de la hoguera que le espera si no confiesa. Enseña a formular preguntas capciosas, a tender trampas verbales, a enfrentar a los acusados entre sí, a utilizar a sus propios familiares para que los traicionen. Explica cómo identificar una mentira no por la evidencia, sino por las vacilaciones en la voz, por la mirada esquiva. Es un compendio de manipulación psicológica, donde la verdad es irrelevante. La única meta es la confesión, que valida todo el proceso. ¿Serías capaz de traicionar a tu vecino para salvar a tu familia de la sospecha de un inquisidor? Este libro, y otros similares, como el posterior y aún más detallado Directorium Inquisitorum del dominico catalán Nicolás Aymerich, se convirtieron en los textos canónicos de la Inquisición. Gracias a la invención de la imprenta, estos manuales se difundieron por toda Europa. Un joven dominico en una universidad de Colonia o de Padua ya no solo estudiaba las obras de Santo Tomás de Aquino, también aprendía la ciencia aplicada de cómo interrogar a un valdense,
qué tipo de tortura era más efectiva para un supuesto apóstata y cómo redactar una sentencia para que la confiscación de los bienes del condenado fuera legalmente incontestable. La Inquisición dejó de ser una serie de tribunales aislados para convertirse en una red estandarizada, una franquicia del terror con un libro de estilo unificado. Se puede reconstruir un interrogatorio típico siguiendo las directrices de Gui. El acusado, a menudo un campesino o un artesano, es llevado a una cámara austera. El inquisidor, flanqueado por un notario que anota cada palabra, comienza con preguntas sencillas sobre su vida, su fe, sus vecinos. Luego, de repente, la pregunta clave. ¿Sabes por qué estás aquí? El acusado, que no lo sabe, lo niega. El inquisidor suspira con falsa pena. Le dice que tiene testigos, gente de confianza, que lo han visto realizar actos heréticos. Le ruega que confiese por el bien de su alma inmortal. El acusado sigue negando. El tono cambia. El inquisidor lo acusa de ser un mentiroso, un siervo de Satanás. Le describe con detalle los tormentos del infierno y más inmediatamente los de la cámara de tortura. El ciclo de promesas y amenazas se repite durante días. Finalmente, quebrado física y psicológicamente, el acusado confiesa cualquier cosa que el inquisidor quiera oír, a menudo implicando a otros en su desesperación. La justicia se había convertido en una tecnología, y los dominicos eran sus ingenieros. Estos manuales no solo enseñaban a destruir a un individuo, sino a desmantelar comunidades enteras. Fomentaban la creación de una vasta red de espías e informantes, los llamados familiares de la Inquisición, ciudadanos laicos que, a cambio de ciertos privilegios e indulgencias, se convertían en los ojos y oídos de los dominicos en cada pueblo y en cada gremio. El conocimiento no solo era poder, era un arma de destrucción masiva. Y con estos libros, los perros del Señor habían creado la primera biblioteca del mundo, dedicada exclusivamente al arte de suprimir el pensamiento humano. La estandarización del método permitió que la red de tribunales creciera de manera exponencial, extendiendo sus tentáculos por toda Europa. Con un método estandarizado y manuales de procedimiento circulando por sus conventos, los dominicos procedieron a construir la infraestructura física de su poder. Una vasta red de tribunales que se extendía como una telaraña por toda la cristiandad. Ya no eran operaciones temporales. Se establecieron tribunales permanentes en las principales ciudades de Italia, Francia, el Sacro Imperio Romano Germánico y los reinos de la península ibérica. Cada tribunal, usualmente ubicado en el convento dominico local, se convirtió en un centro de poder autónomo, un enclave de autoridad papal en medio de territorios gobernados por reyes y príncipes. Esta arquitectura del miedo se sostenía no solo sobre el terror psicológico, sino también sobre una base económica sólida y despiadada. La caza de herejes, muy pronto, se convirtió en un negocio inmensamente rentable. Una de las consecuencias automáticas de una condena por herejía era la confiscación de todos los bienes del acusado. Esta regla, en teoría, tenía un propósito teológico. El hereje había traicionado a Dios y, por lo tanto, perdía todo derecho a las posesiones mundanas. En la práctica, se convirtió en el motor financiero que alimentaba la maquinaria inquisitorial. El sistema de reparto de los bienes confiscados variaba de una región a otra, pero generalmente se dividía en tres partes. Una para el poder secular local, el rey o el príncipe, como recompensa por su cooperación en los arrestos y ejecuciones. Una para la Santa Sede y una, la más sustanciosa, para el propio Tribunal de la Inquisición. De la noche a la mañana, los conventos dominicos, fundados sobre un ideal de pobreza, comenzaron a acumular una riqueza extraordinaria. Se convirtieron en propietarios de casas, granjas, viñedos y vastas extensiones de tierra. Financiaban sus operaciones, los salarios de los notarios, los guardias, los espías y los verdugos, con el patrimonio de sus víctimas. Esta base económica creó un incentivo perverso y corruptor. Las acusaciones de herejía se convirtieron en una herramienta para ajustar cuentas personales, eliminar a competidores comerciales o, simplemente,
para apoderarse de la fortuna de un vecino rico. Un mercader próspero, un terrateniente con propiedades codiciadas, de repente se encontraba bajo sospecha. Bastaba una denuncia anónima. El sistema de informantes, los familiares, penetró en cada capa de la sociedad. Ser un amigo de la Inquisición otorgaba prestigio y protección. No serlo te convertía en un sospechoso potencial. Ciudades enteras cayeron en un estado de paranoia. Las conversaciones en las tabernas se volvieron susurros. Los lazos familiares se rompieron por el miedo a que un hijo pudiera denunciar a un padre o una esposa a su marido para salvar su propia piel. La delación no era solo un acto de fe o de malicia, se convirtió en una estrategia de supervivencia. La lógica económica de la hoguera era implacable. Un hereje pobre que se arrepentía solo ofrecía a la Inquisición el espectáculo de su penitencia. Un hereje rico, incluso si se arrepentía, ofrecía sus tierras y su oro. ¿Adivinan cuál de los dos era investigado con mayor celo? Hubo, por supuesto, resistencia. En algunos lugares, los ciudadanos se amotinaron y asesinaron a inquisidores. Se formaron redes clandestinas para ayudar a los acusados a escapar, contrabandeándolos a través de los Alpes o por mar. Conocemos historias de fugas audaces, de las prisiones de la Inquisición, laberintos de los que se suponía que nadie podía salir. Pero estos actos de desafío eran la excepción. La mayoría de las veces, el sistema era demasiado poderoso, la red demasiado densa. El miedo a la denuncia, combinado con el terror a la tortura y la certeza de la ruina económica, paralizaba cualquier oposición organizada. La Inquisición dominica había logrado crear el primer sistema de vigilancia total de Europa, siglos antes de la llegada de la tecnología moderna. Era un panóptico construido no con cámaras, sino con la conciencia culpable y el miedo de los propios ciudadanos. La telaraña se extendía, y sus hilos eran la sospecha, la codicia y la fe. Mientras este sistema se perfeccionaba en toda Europa, en un reino en particular, recién unificado y forjado en el crisol de una guerra santa de siglos, la Inquisición estaba a punto de alcanzar su forma más monstruosa y eficiente, una fusión perfecta de celo religioso y poder estatal. Ese reino era España. Si vivieras en una ciudad bajo el control de la Inquisición, ¿qué elegirías para sobrevivir? ¿Ser un informador anónimo, entregando a otros para protegerte, o un rebelde silencioso, arriesgando todo por una oportunidad de luchar? Cuéntanos tu elección en los comentarios. La Inquisición en España no fue simplemente otra rama de la red europea. Fue una bestia completamente diferente, un híbrido aterrador nacido de la unión entre la corona y el crucifijo. Tras la culminación de la Reconquista en 1492, con la caída de Granada, los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, se enfrentaron a un desafío monumental: cómo gobernar y unificar un país poblado por cristianos, pero también por grandes comunidades de judíos y musulmanes recientemente convertidos al cristianismo, los conversos y los moriscos. La lealtad de estas nuevas poblaciones era constantemente cuestionada. Los dominicos, con su larga experiencia en la caza de la disidencia religiosa, ofrecieron una solución radical y definitiva: la pureza. Pureza de fe y, cada vez más, pureza de sangre. Así nació, en 1478, con la autorización del Papa Sixto IV, la Inquisición española, formalmente conocida como el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. A diferencia de la Inquisición medieval, esta nueva entidad no era controlada principalmente por Roma, sino por la monarquía española. Era un instrumento de la razón de Estado, una policía secreta religiosa diseñada para imponer una identidad nacional homogénea. Y al frente de esta formidable maquinaria, los reyes colocaron a un hombre cuyo nombre se convertiría en sinónimo de terror y fanatismo: el dominico Tomás de Torquemada. Torquemada no era un simple matón, era un asceta, un hombre de una piedad austera y una convicción inquebrantable en la rectitud de su misión. Creía sinceramente que estaba salvando a España de la contaminación herética y asegurando la salvación de las almas, incluso si para ello
tenía que destruir miles de cuerpos. Como primer inquisidor general, demostró ser un genio de la organización. Centralizó los diversos tribunales, estableció procedimientos estandarizados y transformó la Inquisición en un Estado dentro del Estado, con sus propios agentes, prisiones y fuentes de financiación, operando con una eficiencia implacable que hizo palidecer a sus contrapartes europeas. El principal objetivo de la Inquisición de Torquemada fueron los conversos, judíos que se habían convertido al catolicismo, a menudo bajo coacción. Se sospechaba que muchos de ellos, en secreto, seguían practicando el judaísmo. La Inquisición desarrolló una obsesión casi paranoica por detectar signos de judaización. No comer cerdo, encender velas el viernes por la noche, cambiarse de ropa el sábado. Cualquier costumbre, por inocente que fuera, podía ser interpretada como una prueba de herejía. Los interrogatorios eran brutales, la tortura se aplicaba sistemáticamente, y las sentencias se ejecutaban en espectáculos públicos masivos y aterradores, conocidos como autos de fe. Un auto de fe era una obra de teatro teológico cuidadosamente orquestada. Duraba horas, a veces un día entero. Los condenados, vestidos con los sanbenitos, túnicas amarillas pintadas con llamas y demonios, eran exhibidos por las calles de la ciudad. Se leían sus sentencias en voz alta, desde la penitencia pública hasta la relajación al brazo secular, un eufemismo para ser entregado a las autoridades civiles, para ser quemado en la hoguera. No era solo un castigo, era una lección de terror para la multitud, una demostración del poder absoluto de la Iglesia y el Estado. Bajo Torquemada, la Inquisición quemó a miles de personas y obligó a decenas de miles más a la penitencia, la prisión o el exilio. Sus actividades culminaron en el Edicto de Granada de 1492, que ordenó la expulsión de todos los judíos de España. Cientos de miles se vieron obligados a abandonar sus hogares, creando una diáspora y causando un desastre económico y cultural para el país. Fue el comienzo de la Leyenda Negra, una imagen de España como una nación de fanáticos oscurantistas que perseguiría al imperio durante siglos. La furia de la Inquisición española no se detuvo en los conversos. Se extendió a los moriscos, a los protestantes, a los humanistas erasmistas y a cualquiera que se atreviera a pensar de forma diferente. Se convirtió en un poderoso mecanismo de censura, controlando qué libros se podían imprimir o leer. El miedo a ser denunciado al Santo Oficio sofocó la vida intelectual y científica de España durante generaciones. La obsesión por la pureza de sangre y fe, llevada a su extremo más lógico y letal por los dominicos españoles, creó una sociedad donde la ortodoxia era la única forma de supervivencia. Pero mientras en España la Inquisición perfeccionaba sus métodos de control social y político, en el corazón de Europa, dos frailes dominicos estaban a punto de escribir un libro que desataría una forma de histeria completamente nueva y aún más irracional. Una que no se centraría en la teología, sino en el miedo primordial al diablo y sus supuestas sirvientas en la tierra. Mientras la Inquisición española se obsesionaba con la pureza de la sangre, una paranoia diferente, más oscura y primordial, comenzaba a supurar en el corazón del Sacro Imperio Romano Germánico. Era el miedo a la brujería, a los pactos con el diablo, a los aquelarres nocturnos y a la magia negra. Durante siglos, la Iglesia había sido relativamente escéptica sobre la existencia de la brujería a gran escala, considerándola a menudo como meras supersticiones paganas. Pero a finales del siglo XV, todo cambió, en gran parte gracias a la obra de dos inquisidores dominicos, Heinrich Kramer y Jakob Sprenger. Estos dos hombres, armados con una bula papal que les autorizaba a investigar la brujería en Alemania, se encontraron con la resistencia y el escepticismo de las autoridades locales y eclesiásticas. Para justificar su misión y aplastar toda oposición, escribieron un libro. En 1486, publicaron una obra que se convertiría en uno de los textos más infames y sangrientos de la historia de la humanidad, el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas. El Malleus fue una obra de genio diabólico. Hizo tres cosas con una eficacia devastadora. Primero, sistematizó y probó
teológicamente la existencia de la brujería como la peor de las herejías. Argumentaba que no creer en las brujas era en sí mismo una herejía. Segundo, proporcionó una guía detallada sobre cómo identificar, procesar y condenar a una bruja. Y tercero, y quizás lo más siniestro, destilaba una profunda y virulenta misoginia, argumentando que las mujeres, por su supuesta debilidad moral e intelectual y su insaciable lujuria carnal, eran mucho más susceptibles a las tentaciones del diablo. El libro es un catálogo de fantasías sádicas y miedos sexuales disfrazados de argumentación legal y teológica. Describe con lujo de detalles cómo las brujas vuelan en escobas, cómo causan impotencia en los hombres, cómo sacrifican niños no bautizados en sus rituales y cómo celebran orgías con demonios. Más importante aún, proporcionaba a los jueces e inquisidores un manual de procedimiento. Legalizaba el uso de la tortura sin límites para obtener confesiones, ya que se consideraba que una bruja no confesaría sin ella. Permitía que los testigos más infames, incluidos criminales y niños, testificaran contra la acusada. Creaba un sistema judicial del que era prácticamente imposible salir inocente. Si la acusada confesaba bajo tortura, era culpable. Si resistía la tortura, era una prueba de que el diablo le estaba dando fuerza sobrenatural, y por lo tanto, también era culpable. Gracias a la reciente invención de la imprenta, el Malleus Maleficarum se convirtió en un éxito de ventas. Se reimprimió docenas de veces y se extendió por toda Europa, llegando a las manos de magistrados, príncipes y sacerdotes. Se convirtió en la justificación autorizada para una histeria colectiva que duraría casi 2 siglos. La gran caza de brujas europea, que causó la muerte de decenas de miles de personas, en su mayoría mujeres, fue alimentada y legitimada por este libro, escrito por 2 dominicos. Los tribunales, que antes se ocupaban de complejas disputas teológicas con los cátaros o los valdenses, ahora se llenaban de casos de vacas que dejaban de dar leche, de cosechas arruinadas por el granizo o de enfermedades inexplicables, todo atribuido a la malicia de una vecina anciana y solitaria. El martillo proporcionó un guión para esta locura. Reconstruir un juicio de brujas basado en sus preceptos es descender a un mundo de pesadilla. Una mujer es acusada, a menudo por un rumor o una rencilla. Es desnudada y afeitada en busca de la marca del diablo, cualquier lunar o imperfección en la piel. Es sometida a la prueba del agua, atada y arrojada a un río. Si flota, el agua pura la ha rechazado, y es una bruja. Si se ahoga, era inocente, pero está muerta. Los interrogatorios, guiados por las preguntas sugeridas en el libro, se centran en los detalles más lascivos del supuesto pacto con Satanás. Bajo una tortura insoportable, la víctima no solo confiesa, sino que se ve obligada a nombrar a sus cómplices, extendiendo la cadena de denuncias y alimentando el pánico. Los dominicos Kramer y Sprenger habían desatado un monstruo que ni ellos mismos podían controlar. Habían conseguido que el terror a lo sobrenatural se convirtiera en un instrumento de poder, un medio para eliminar a los socialmente indeseables y reforzar el control patriarcal. Habían convertido el conocimiento escolástico en el martillo que aplastaría a miles de mujeres inocentes. Pero mientras Europa se consumía en el fuego de las hogueras de brujas, una nueva y formidable amenaza para el monopolio dominico de la verdad estaba naciendo en las ciudades de Italia y más allá. No era una herejía popular, sino una revolución de la mente, el renacimiento y el nacimiento de la ciencia moderna. El amanecer del Renacimiento trajo consigo una luz que amenazaba con disipar las sombras en las que prosperaba la Inquisición. El redescubrimiento de la filosofía clásica, el auge del humanismo que colocaba al hombre en el centro del universo y, sobre todo, la revolución científica, representaban un desafío existencial para un sistema cuyo poder se basaba en el monopolio absoluto de la verdad. A esto se sumó la mayor fractura de la cristiandad occidental, la Reforma protestante. El Vaticano, sintiéndose asediado, reaccionó con ferocidad, y sus principales armas en esta nueva guerra de ideas fueron, una vez más, los dominicos, ahora al frente de una Inquisición romana
reorganizada y centralizada, conocida como la Sagrada Congregación del Santo Oficio. La batalla ya no se libraba principalmente en aldeas remotas contra herejes analfabetos, sino en las universidades, en las imprentas y en los observatorios. El enemigo ya no era solo la fe desviada, sino la razón misma. Una de las herramientas más poderosas del Santo Oficio fue el Index Librorum Prohibitorum, el índice de libros prohibidos, creado en 1559. Los dominicos se convirtieron en los principales censores de Europa, decidiendo qué ideas eran seguras para las mentes de los fieles y cuáles debían ser erradicadas. Obras de ciencia, de filosofía, de literatura, todo pasaba por su filtro. Los escritos de Copérnico, que desplazó a la Tierra del centro del universo, fueron prohibidos. Los de Erasmo de Róterdam, que abogaba por una fe más personal y criticaba la corrupción eclesiástica, también. La imprenta, que había ayudado a difundir el Malleus Maleficarum, ahora era vista como un vehículo de la subversión, y los agentes de la Inquisición cazaban a impresores y libreros con el mismo celo con que antes habían cazado a los cátaros. La historia de esta época es la historia de una serie de tragedias intelectuales. La más emblemática es quizás la de Giordano Bruno. Él mismo un ex fraile dominico, un pensador brillante y audaz, Bruno abrazó la cosmología copernicana y fue mucho más allá, postulando un universo infinito con innumerables mundos, una idea que disolvía por completo la cosmología cristiana tradicional. Huyó de la Inquisición durante años, viajando por toda Europa, pero finalmente fue capturado en Venecia y extraditado a Roma. Tras 7 años de prisión y repetidos interrogatorios, en los que se negó a abjurar de sus ideas filosóficas fundamentales, fue declarado hereje impenitente. En el año 1600 fue quemado vivo en la plaza de Campo de Fiori en Roma. Su crimen no fue la brujería ni la herejía en el sentido tradicional. Fue un crimen de imaginación. Se atrevió a pensar en un cosmos más grande que el que permitía la doctrina. Su ejecución fue un mensaje brutal para todos los pensadores de Europa. Hay límites que la razón no debe cruzar. Más famosa aún es la historia de Galileo Galilei. A diferencia de Bruno, Galileo no era un filósofo místico, sino un científico que basaba sus conclusiones en la observación empírica a través de su telescopio. Sus descubrimientos, las lunas de Júpiter, las fases de Venus, las montañas de la Luna, proporcionaban una evidencia abrumadora para el sistema heliocéntrico de Copérnico. La Inquisición, dirigida por el cardenal Roberto Bellarmino, le advirtió que no defendiera estas ideas como un hecho. Años más tarde, tras la publicación de su diálogo sobre los 2 máximos sistemas del mundo, fue convocado a Roma. Ya anciano y enfermo, fue sometido a un juicio humillante. Bajo la amenaza de tortura, Galileo, el padre de la ciencia moderna, fue obligado a arrodillarse y a abjurar de la verdad que había descubierto. Fue condenado a arresto domiciliario por el resto de su vida. La Inquisición no luchaba contra la ignorancia, sino contra un conocimiento diferente. Se había convertido en una máquina para la supresión del genio. ¿Qué es más peligroso para un sistema de poder? ¿Una rebelión de campesinos o una idea nueva en la mente de un científico? Los dominicos demostraron que temían mucho más a la segunda. Esta guerra contra la razón se libró con el sigilo de un thriller de espionaje. Se contrabandeaban manuscritos prohibidos a través de las fronteras. Los científicos se comunicaban en código y las disputas filosóficas en las universidades podían terminar con una citación mortal ante el Santo Oficio. Mientras la batalla por el alma de Europa se libraba en sus centros intelectuales, el sistema inquisitorial se preparaba para dar un salto a través del océano, llevando la cruz, la espada y los manuales de interrogatorio a un mundo completamente nuevo. Si tuvieras que elegir una idea por la que morir, ¿sería la libertad para cuestionarlo todo, incluso a riesgo del caos, o el orden que proporciona una verdad absoluta, incluso al precio del silencio? Tu elección en los comentarios. La expansión de los imperios español y portugués a través del Atlántico no fue solo una empresa militar y económica, fue una conquista espiritual.
y a la sombra de los conquistadores y los misioneros, llegó inevitablemente la institución diseñada para garantizar la pureza de esa conquista, la Inquisición. Los dominicos, junto con otras órdenes, exportaron su maquinaria de control ideológico al Nuevo Mundo, estableciendo tribunales en los centros neurálgicos de las colonias: Lima en 1570, Ciudad de México en 1571 y Cartagena de Indias en 1610. Su misión aquí era doble y aún más compleja que en Europa. Por un lado, debían vigilar a los propios colonos europeos. La inmensa distancia de la autoridad metropolitana podía fomentar la relajación moral y la disidencia doctrinal. Los tribunales americanos cazaban a los criptojudíos, conversos que habían huido de España esperando encontrar más libertad, a los protestantes, a menudo marineros o piratas capturados, y a los europeos acusados de blasfemia, bigamia o hechicería. Adaptaron sus métodos a un nuevo entorno, realizando espectaculares autos de fe en las plazas mayores de las nuevas ciudades, para recordar a los colonos que el ojo del Santo Oficio todo lo veía, incluso al otro lado del océano. Pero su segundo objetivo era mucho más vasto y culturalmente destructivo: la supresión de las creencias y prácticas religiosas de las poblaciones indígenas y de los esclavos africanos. Oficialmente, la Inquisición no tenía jurisdicción sobre los indígenas recién bautizados, ya que se les consideraba neófitos, niños en la fe. Sin embargo, esta fue una distinción legal que en la práctica a menudo se ignoraba. Los clérigos y obispos locales, con la ayuda de los dominicos, llevaron a cabo sus propias investigaciones y castigos brutales contra lo que consideraban idolatría. Se desató una guerra contra la memoria espiritual de los pueblos conquistados. Sacerdotes indígenas, chamanes, curanderos y guardianes del saber ancestral fueron perseguidos, torturados y ejecutados. Se destruyeron sistemáticamente antiguos códices mayas y aztecas, artefactos religiosos y templos, en un intento de borrar milenios de cultura y reemplazarla por una ortodoxia católica impuesta. Fue un genocidio cultural llevado a cabo en nombre de la salvación. La Inquisición en las Américas se convirtió en un instrumento clave de la opresión colonial. Su terror no solo aseguraba la sumisión espiritual, sino también la política y la económica. Cualquier intento de sincretismo, de mezclar el catolicismo con las creencias africanas o indígenas, prácticas que darían lugar a religiones como la santería o el candomblé, era perseguido como una obra del diablo. Los inquisidores se encontraron en un mundo que no entendían, un mundo de plantas sagradas, cosmologías complejas y rituales que desafiaban su visión del mundo. Su respuesta fue la que mejor conocían: la investigación, la clasificación del error y la erradicación por la fuerza. La historia de la Inquisición en el Nuevo Mundo tiene la atmósfera de un thriller de aventuras y de una profunda tragedia. Imaginemos a un inquisidor dominico, educado en la lógica de Tomás de Aquino, liderando una expedición a través de la selva amazónica en busca de un santuario secreto, o a los agentes del Santo Oficio en un puerto del Caribe, interrogando a la tripulación de un barco pirata en busca de Biblias luteranas escondidas entre los barriles de ron, o a un tribunal en Lima intentando comprender y condenar las complejidades de la cosmología andina. Era un choque de mundos, donde el conocimiento legal y teológico de Europa se enfrentaba a una sabiduría ancestral que se negaba a morir. Hubo rebeliones. Los pueblos indígenas a menudo lucharon ferozmente para proteger sus lugares sagrados y sus tradiciones. Hubo formas de resistencia pasiva, ocultando las viejas creencias bajo un fino barniz de iconografía católica. Pero el poder del sistema inquisitorial, respaldado por la fuerza militar del imperio, era abrumador. La lucha por las almas del Nuevo Mundo fue también una lucha por su oro y su tierra. Al suprimir las estructuras de poder espiritual indígenas, la Inquisición ayudó a cimentar el dominio español y portugués. El miedo se convirtió, una vez más, en la herramienta más eficaz de gobierno. Pero mientras los dominicos extendían su imperio de fe y miedo por un nuevo continente, en la vieja Europa,
Los cimientos de su poder comenzaban a resquebrajarse. Nuevas ideas, más peligrosas que cualquier herejía, estaban circulando. Ideas sobre la razón, los derechos del hombre y la tiranía del poder absoluto. La Ilustración estaba a punto de encender una luz que ni siquiera el Santo Oficio podría apagar. El siglo XVIII, la era de la razón, fue el principio del fin para el poder omnímodo de la Inquisición. Las ideas de la Ilustración, que defendían el pensamiento crítico, la libertad individual y la separación de la Iglesia y el Estado, se extendieron por los salones y las academias de Europa, socavando los cimientos intelectuales sobre los que se había construido el edificio del Santo Oficio. Los filósofos se convirtieron en los nuevos y más formidables enemigos de los dominicos. Voltaire, con su ingenio afilado y su sarcasmo mordaz, atacó a la Inquisición sin piedad, convirtiéndola en el símbolo universal del oscurantismo, la intolerancia y la superstición. Sus escritos, junto con los de Diderot, Montesquieu y otros, ridiculizaron la lógica de los inquisidores y expusieron su crueldad al desprecio del público educado. El poder de la Inquisición, que siempre había dependido de un aura de autoridad divina y un miedo reverencial, comenzó a evaporarse bajo la luz de la crítica. Incluso los monarcas católicos, antes los más firmes aliados de la Inquisición, comenzaron a verla como un anacronismo embarazoso y un obstáculo para la modernización de sus estados. En Portugal, el marqués de Pombal la despojó de su independencia y la sometió al control de la corona. En los ducados italianos y en el Imperio austríaco, sus poderes fueron severamente restringidos. La bestia estaba siendo enjaulada, pero el golpe de gracia aún estaba por llegar. Y llegó con el estruendo de la Revolución. La Revolución Francesa, de 1789, no solo decapitó a un rey, asestó un golpe mortal al viejo orden teocrático. La ideología revolucionaria, con su anticlericalismo militante, veía a la Inquisición como la encarnación de todo lo que odiaba. Pero fue la expansión militar de Francia bajo Napoleón Bonaparte la que desmanteló físicamente la maquinaria inquisitorial. A medida que los ejércitos napoleónicos invadían Italia y España, a principios del siglo XIX, una de sus acciones políticas fue la supresión formal de los tribunales de la Inquisición. Por primera vez en siglos, los soldados irrumpieron en los palacios y fortalezas del Santo Oficio. Las escenas que encontraron fueron impactantes. Liberaron a los últimos prisioneros, algunos de los cuales habían languidecido en celdas secretas durante décadas, a menudo sin saber de qué se les acusaba. Abrieron las puertas de las cámaras de tortura, revelando al mundo los instrumentos de horror que hasta entonces solo habían sido un rumor susurrado. Lo más importante es que se apoderaron de los archivos, los protocolos secretos, los registros de interrogatorios, las listas de informantes, la meticulosa contabilidad del terror acumulada durante 600 años, quedaron expuestos. Los inquisidores, en un último acto de autoprotección, intentaron quemar muchos de estos documentos, pero una gran parte sobrevivió, convirtiéndose en una fuente inestimable para que los historiadores reconstruyeran la siniestra historia de la institución. La caída de la Inquisición fue un evento profundamente simbólico. El asalto a sus palacios por parte de soldados y ciudadanos enfurecidos representó el triunfo de la era moderna sobre el fanatismo medieval. Hubo escenas de justicia popular, con la caza de exinquisidores y colaboradores que intentaban esconderse entre la población. El miedo había cambiado de bando. El poder que una vez pareció eterno se derrumbó con una rapidez asombrosa. Con la derrota final de Napoleón, hubo algunos intentos de restaurar la Inquisición, especialmente en España, pero su tiempo había pasado. El último ejecutado por la Inquisición española fue un maestro de escuela, Cayetano Ripoll, en 1826, no en la hoguera, sino en la horca, por enseñar principios deístas. La institución fue finalmente abolida en España en 1834. La era de los perros del Señor, de los cazadores de herejes vestidos de blanco y negro, parecía haber terminado. Sus fortalezas estaban en ruinas, sus prisioneros libres, sus secretos revelados. Sin embargo,
¿Desaparece realmente un sistema tan poderoso y perfeccionado? ¿O simplemente se desprende de su vieja piel, dejando atrás un fantasma, un legado de métodos y una lógica de control que podría ser adoptada por nuevos amos, con nuevas ideologías, en una era supuestamente más ilustrada? La abolición de los últimos tribunales de la Inquisición en el siglo XIX pareció cerrar un capítulo oscuro de la historia europea. Las hogueras se apagaron, los sanbenitos se convirtieron en piezas de museo y el poder de los inquisidores dominicos se desvaneció en el pasado. Pero, ¿realmente desapareció la Inquisición? ¿O simplemente se transformó, dejando un legado profundo y a menudo invisible que sigue moldeando nuestro mundo? La propia Inquisición romana nunca fue formalmente abolida, simplemente cambió de nombre. En 1908 fue rebautizada como la Sagrada Congregación del Santo Oficio. En 1965, tras el Concilio Vaticano II, se transformó de nuevo en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Hoy sigue siendo uno de los dicasterios más importantes de la Curia romana, encargado de salvaguardar la ortodoxia de la doctrina católica. El índice de libros prohibidos fue finalmente suprimido en 1966. La institución que una vez quemó a Giordano Bruno y silenció a Galileo ya no utiliza la tortura ni la hoguera, pero su propósito fundamental, definir y defender la verdad oficial, permanece. El fantasma de la Inquisición, sin embargo, se extiende mucho más allá de los muros del Vaticano. Sus innovaciones más siniestras no fueron los instrumentos de tortura, sino sus métodos burocráticos y legales. El proceso inquisitivo, en el que un juez investiga activamente un caso en secreto, en contraposición al proceso acusatorio, donde dos partes se enfrentan ante un juez imparcial, se convirtió en la base de los sistemas legales de gran parte de la Europa continental. La idea de que el Estado tiene el derecho y el deber de investigar proactivamente el pensamiento y las creencias de sus ciudadanos es un legado directo de la lógica inquisitorial. Sus métodos de inteligencia y contrainteligencia fueron asombrosamente modernos. La creación de vastas redes de informantes anónimos, la recopilación sistemática de información sobre sospechosos, el uso de la presión psicológica para quebrar a los individuos y obligarlos a denunciar a otros, ¿no nos suena terriblemente familiar? Estas técnicas se convirtieron en el manual de operaciones de las policías secretas de los estados totalitarios del siglo XX, desde la Gestapo hasta la KGB y la Stasi. La Inquisición demostró que el terror más eficaz no es el caos, sino el terror ordenado, burocrático, documentado en miles de expedientes. La propia orden dominicana hoy en día es una institución dedicada a la educación, la predicación y el trabajo intelectual. Sus miembros son académicos, profesores y teólogos. ¿Cómo se enfrenta a este oscuro capítulo de su historia? La respuesta es compleja, a menudo marcada por el silencio o el intento de contextualizar las acciones de sus antepasados en el marco de una época más brutal. Pero el legado está ahí, en sus archivos, en los cimientos de sus conventos más antiguos. La Inquisición no desapareció, simplemente se quitó el hábito dominico, se secularizó. Su espíritu sobrevive en cada sistema que afirma poseer la verdad absoluta y que ve la disidencia no como una opinión, sino como una enfermedad que debe ser erradicada por el bien común. Sobrevive en la vigilancia estatal, en la censura ideológica y en la cultura de la denuncia pública que puede destruir vidas basándose en acusaciones anónimas. Los perros del Señor crearon una máquina perfecta para suprimir la disidencia, según creían, para la salvación eterna de las almas. Hoy, esa máquina física está desmantelada, pero sus planos, su software ideológico, permanecen. Y al mirar el mundo moderno con su vigilancia total y su juicio instantáneo en las redes sociales, surge una pregunta inquietante. ¿Qué consideran una amenaza mayor? ¿La crueldad visible de los fanáticos del pasado o el control invisible de los algoritmos y censores del presente? Escriban su respuesta en los comentarios. Su perspectiva ilumina el futuro.